Queremos iniciar, estuvimos anunciando que nuestro tema general para todo este mes es Navidad, es Jesús. Así el tema general para todo el mes es Navidad, es Jesús. Navidad, la palabra Navidad viene directamente de natividad. Y natividad viene directamente de nacimiento. Y a mí me llamó la atención ver la definición de Navidad en la Real Academia. Y la Real Academia, fíjense cómo lo define la Navidad. Navidad es la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Repito, la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Pero suele suceder que en estos días, cuando celebramos la Navidad, celebramos de todo, menos el nacimiento del Señor Jesucristo. Probablemente nos ha pasado que hemos sabido de alguna ocasión en que hay una fiesta, en que un chiquito cumple años, un pequeñito, y están todos y a veces menos el cumpleañeros, ¿no? O en esa gran fiesta, de repente se comienza a hacer de todo y se celebra y se hace de todo y todos disfrutan la fiesta y repito, menos el cumpleañero. ¿Sí han escuchado de algo así? ¿Les suena eso? Y bueno, pues tenemos que decir tristemente que eso ha pasado con la Navidad, al grado de que se ha distorsionado tanto que en muchos países se celebra la Navidad, pero nunca se habla de Jesús. En muchos lugares se habla, hay que celebrar la Navidad, hay que ver la Navidad y todo esto, pero nunca se habla de Jesús. Fíjense, oímos y vemos series navideñas. Me llamó la atención que hay un canal de televisión que todo un mes habla o proyecta series navideñas. Mi esposa es Navidad Lover o algo así, ¿no? Series navideñas. Pero ¿saben qué? Que en esas series navideñas y en esos programas navideños nunca se habla de Jesús. A veces se dice, hay que salvar la Navidad, pero salvar la Navidad en esas series navideñas es que todos los niños reciban un regalo de Santa Claus y hasta a Santa Claus se les da atributos que solo Dios tiene, ¿no? Como su omnisciencia o su omnipresencia. No, pues, todo lo sabe, todo lo ve y sabe cómo te portaste y cosas así. Fíjense que esta semana tuve la oportunidad de leer varios comentarios sobre, algunos de ellos de consiervos, de por qué como iglesia celebramos la Navidad o por qué como iglesia se debe celebrar la Navidad. Recuerdo que uno de esos comentarios que leí lo mandó el hermano Salomón a todos los grupos, muy probablemente todos ustedes lo leyeron, de por qué celebramos la Navidad, pero no fue el único comentario que yo recibí en esta semana al respecto, y es que ha surgido también polémica entre algunas iglesias y algunos hermanos y pastores, pues realmente vale la pena celebrar la Navidad, hacer un gasto, porque algunos lo ven así como un gasto fuerte y vamos a adornar o vamos a hacer cosas, si a veces se celebra todo y no se celebra lo que se debe de celebrar. Nosotros estuvimos anunciando, y lo mencioné hace un momento, que en esta ocasión a los temas del mes, todos los temas de este mes, tienen como un título general, la Navidad es Jesús. ¿La Navidad qué? Es Jesús. Si hay alguien que tenga buena memoria por ahí y recuerde qué hablamos el año pasado sobre la Navidad, probablemente algunos lo recuerdan, pero estuvimos hablando
acerca de aquellas ocasiones en las que el Señor Jesús dijo: por esto he venido, a esto vine. Porque si celebramos la Navidad es porque celebramos que el Señor Jesús vino, y vino con un propósito. Y estuvimos viendo cada vez que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús varias ocasiones le dijo a sus discípulos: a esto vine, a esto vine. Entonces, cuando celebramos la Navidad debemos recordar a qué vino el Señor Jesús. Para esto he venido, les decía el Señor Jesús. Entonces nosotros vamos a estar hablando este mes sobre la Navidad es Jesús. Y entonces, al estar hablando sobre que la Navidad es Jesús, veremos algunos temas como: ¿quién es Jesús? La Navidad es Jesús. Bueno, pues ¿quién es Jesús, no? La Navidad es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La Navidad es Jesús. Entonces vamos a adorar a Jesús, ¿no? No como en las fiestas de que a todos se celebra y menos al cumpleañero, no, sino que vamos a adorar a Jesús. La Navidad es Jesús, vamos a disfrutar a Jesús. Ya les dije los temas de todo el mes. Entonces hoy vamos a iniciar con Navidad es Jesús. Pues ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para que nosotros le celebremos, para que nosotros hablemos de Jesús. Bueno, muy sencillamente a lo mejor podemos decir: bueno, ¿quién es Jesús? Y a lo mejor para todos se les va a hacer muy común. Bueno, Jesús es Dios. ¿Jesús es quién? Es Dios. Y repito, se nos puede parecer como muy sencillo, demasiado lógico, pero es un punto que a muchos les causa controversia. Ese simple hecho de mencionar este punto a muchos les causa molestia, a muchos les causa indiferencia, a muchos les causa duda, pero es algo básico de nuestra fe y es algo que nosotros debemos de darle una importancia, debemos de estarlo mencionando constantemente, porque cuando nosotros no lo estamos haciendo así, de estar mencionando que el Señor Jesús es Dios, podemos caer en eso que hemos mencionado, en celebrar la Navidad y que nuestra vida misma sea indiferente ante lo que realmente representa la Navidad. Cuando uno no sabe con quién está tratando o de qué se está tratando, muchas veces uno se vuelve grosero, o muchas veces uno menosprecia, o simplemente uno no le da la importancia o la trascendencia de lo que está haciendo. Nosotros estamos celebrando a Jesús y estamos celebrando a Jesús porque Jesús es Dios. ¿Y por qué decimos que Jesús es Dios? Pues simple y sencillamente decimos que Jesús es Dios porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Ese es el tema de toda la Biblia. Nosotros afirmamos que el tema principal de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. La Biblia toda nos habla acerca de Jesús. Y algunos tenemos que estarlo repitiendo y repitiendo y decir: bueno, eso es lo que enseña la Biblia en una forma contundente, lo dice claramente, y entonces lo dice tan claro que tendríamos que decirle más claro ni el agua, ¿no? Jesús es Dios. ¿Tienen su Biblia ahí lista? ¿Tienen su Biblia abierta? Y ya vimos nuestro hermano Pablito nos hizo favor de leer primera parte del primer capítulo. Digo la primera parte porque este capítulo está largo. El primer versículo, nada más: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿A quién se está refiriendo el Verbo? Jesús. El Logos. En el principio era el Logos. El Logos era con Dios, pero el Logos mismo era Dios. Y sé que muchos, sobre todo los mal llamados testigos de Jehová, dicen que lo que afirma este texto
no es cierto, ¿no? O sea, como diciendo, ellos han modificado, y tenemos que decirlo claramente, ellos tienen su propia traducción de la Biblia, y a esta última parte del y el verbo era Dios, ellos le han puesto y el verbo era un Dios, ¿no? Pero tenemos que decir que aún haciendo las modificaciones que ellos le han hecho a la Biblia sigue diciendo que Jesús es ¿quién? Es Dios. Y lo dice de muchas formas, en muchos versículos o muchos textos los dice en una forma clara, definida, y hay algunos que dicen, ay, ¿por qué la Biblia no nos dice claramente si Jesús es Dios? ¿Por qué no nos dice claramente que Jesús es Dios? Pues es que no han leído bien la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice que Jesús es Dios. Versículos 5, allá, en Romanos, dice, de quienes son todos los patriarcas y el de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Y en nuestro capítulo nada más nos está insistiendo que el Señor Jesús es Dios. Como Dios, Él es creador. En este capítulo nos dice que el Señor Jesús también es el creador de todas las cosas. Versículo 2, ¿tienen su Biblia abierta? ¿No? Juan 1 dice que el Señor Jesús es creador de todas las cosas. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por qué? Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora fíjense, vamos hasta el versículo 10, ahí mismo en ese mismo capítulo. ¿Cómo dice? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿El mundo qué? El mundo por Él fue hecho. Él es el creador, ¿no? ¿No está diciendo eso? ¿Quién hizo el mundo? Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús es Dios. Más pasajes que nos hablan acerca de que Jesús es creador y que es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en delante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es Dios. ¿Dice la Biblia que Jesús es Dios o no? Sí. Además, como Dios, una cosa que no le gusta a muchos es que Él es juez. Y no voy a dar pasajes sobre eso, nada más hay que darle una revisada chiquita, pequeñita, y al libro de Apocalipsis, y nos vamos a encontrar que el Señor Jesús es juez. Como Dios, Él posee los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Las características, las cualidades, la forma. Él mismo está diciendo, yo soy Dios. Él posee su omnisciencia y omnipresencia. Fíjense, hace un momento les decía que muchos le dan esos atributos a Santa Claus, ¿verdad? Pero quien sí los posee y quien sí los tiene y que la Biblia nos enseña que es así, es el Señor Jesús. Acabamos recientemente de hablar, o estamos hablando de los nombres de Jesús los miércoles, ¿sí? Pero recientemente acabamos de hablar de uno de los nombres del Señor Jesús, que es el Alfa y la Omega. Y dijimos, ¿qué es lo que implica esto de que Él es el Alfa y la Omega? Ese atributo, ese nombre de Dios nos está hablando acerca del atributo del Señor Jesús, de su
de su eternidad, de su omnisciencia y omnipresencia. Él es el que cubre todo. Entonces, en nuestro pasaje está muy claro que el Señor Jesús es el Verbo y Él mismo es Dios y Él mismo es creador. Ya vimos en Colosenses, ya vimos en Apocalipsis y ya vimos en Romanos que todos estos pasajes nos hablan acerca y podríamos ir viendo desde el principio, ¿no? En Génesis está el protoevangelio y en Génesis encontramos muchas formas en que vemos figuras que nos muestran al Señor Jesús ya desde el libro de los Génesis. Aún así, si muchas de estas cosas no estuvieran, hay otras cosas en que el Señor Jesús se muestra como Dios mismo. Yo les he mencionado, cada vez que Él dice y se levantaba y decía, yo soy el Alfa, Él está diciendo, yo soy Dios, porque uno de los nombres de Dios es yo soy. Y la forma en que Él se levantaba y lo decía, yo soy Dios. En una de esas ocasiones, sus discípulos como que le preguntan un poco más, en Juan 14, y ahí mismo el Señor Jesús dice, el Padre y yo somos lo mismo. Fíjense, Juan 14, versículo 8 en delante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué es lo que le está preguntando Felipe? ¿O qué es lo que le está pidiendo Felipe? Señor, muéstranos al Padre. Y fíjense lo que el Señor Jesús le contesta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjense la forma en que se lo está diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed por las mismas obras. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo y lo que está contestando el Señor Jesús? ¿Qué le está diciendo? El Padre y yo. Y cuando leemos los nombres de Jesús ahí en Isaías, ¿se acuerdan cuando? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué? Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús desde siempre Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Y repito, toda la Biblia nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es Dios. Y entonces cuando de repente alguien nos venga y nos cuestione, ¿Jesús es como cualquier otro hombre? No. O a cualquier persona que a veces sea muy irrespetuosa, porque de repente hay gente que, es mi cuate. Es mi cuate. A lo mejor ustedes conocen a alguien así. Yo le hablo así. Es Dios. Cuidado, porque es Dios. Y como a Dios también tenemos que temerle. Fíjense, ¿quién es Jesús? La Navidad es Jesús. Bueno, ¿quién es Jesús? Jesús es el Señor. Repito, Jesús es ¿quién? Es el Señor. La Biblia nos enseña de muchas formas, Jesús es el Señor. Señor en el Antiguo Testamento es Adón. Adonai quiere decir mi Señor, pero Adonai es uno de los nombres de Dios. Y entonces en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, cuando se usa la palabra Señor, no se usa nada más como nosotros la usamos, el Señor fulanito de tal. No, el Señor Pérez, el Señor Hernández, el Señor López, no, está hablando de
Dios mismo. Entonces, la Biblia nos presenta al Señor Jesús como Adonai, como Dios. Y una de las cosas que debemos de aprender de que el Señor Jesús es Dios, es esto, que Él es Adonai, y lo que eso representa cuando estamos celebrando la Navidad, Jesús es el Señor. Los pastores vinieron y se postraron y le adoraron. Los magos vinieron y se postraron y le adoraron. Nosotros, aunque ellos lo veían pequeñitos, llegaron y se postraron y le adoraron. Nosotros debemos de reconocer al Señor Jesús como el Señor. No simplemente cualquier Señor, sino el Señor que es Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es el Señor? La Biblia, repito, nos enseña que Jesús es el Señor, que el Señor Jesús obra y se manifiesta. Voy a ver unos pasajes, nada más queremos ver algunos pasajes donde nos habla que el Señor Jesús es el Señor. Dice Romanos 6:23, a ver, busquen Romanos 6:23. Y la forma en que está usando la palabra Señor refiriéndose a Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. Ya vi que la mayoría se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense la forma, todo lo que esto está implicando. El regalo que Dios nos da es la vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Pero vamos desglosándolo un poquito porque es muy interesante esta expresión. El regalo, ¿qué es el regalo? ¿O de quién es ese regalo? Es el regalo que ¿quién nos los da? Dios, ¿verdad? Está diciendo ahí, ¿quién nos da ese regalo? Dios. ¿Cuál es ese regalo que Dios nos da? La vida eterna. ¿Cómo nos los da o cómo recibo yo ese regalo? Lo recibo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, si desglosamos la palabra, sabemos que Cristo es el Mesías, ¿no? Yo recibo ese regalo por lo que Dios había prometido en el Mesías. Dios lo había prometido y Dios cumplió. Dios había dicho que lo iba a enviar y lo envió. Lo que estamos celebrando hoy o lo que estamos empezando a celebrar hoy es que Dios envió eso que había prometido, ese Mesías. ¿Cómo se llamaba ese Mesías? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? El Salvador. Entonces, fíjense todo lo que estamos diciendo, o todo lo que está diciendo este texto. En Cristo Jesús es que recibimos, en el Mesías, en el Salvador. Pero dice además, la última frase, que ese Salvador es nuestro Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor nuestro, que ese Salvador es el mismo Dios. O sea, Dios nos da un regalo, nos da la vida eterna, nos la da a través de lo que Él había prometido, que era el Mesías, cumplió, nos dio a Cristo Jesús, que es el Salvador, pero ese Salvador mismo es Dios, Señor nuestro. Señor nuestro. Mateo nos usa también esta palabra Señor Jesús, Señor con el Señor Jesús, refiriéndose a Dios. Ahora los voy a llevar a otro pasaje allá en Mateo, en la transfiguración, me parece que es Mateo 17. Entonces, en el versículo 4, ¿se acuerdan qué fue lo que sucedió en la transfiguración? Dice que el Señor Jesús le comenzó a resplandecer la ropa, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Que comenzó a resplandecer. Y que además se apareció, ¿quién?
Moisés y Elías, ¿no? Estaban ahí. Y entonces fíjense lo que le dijo Pedro en ese momento, ahí en el versículo 4. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La forma en que Pedro le está diciendo Señor no es cualquier Señor. ¿Sí se dan cuenta? La forma, o sea, entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Ay, caramba, estoy viendo que te está resplandeciendo el rostro y tus vestidos y todo. Tú no eres cualquier persona, tú eres Señor. ¿Tú eres quién? Eres Dios. ¿Sí se dan cuenta de lo que le está diciendo Pedro? Qué bueno que estamos aquí para que te hagamos un altarcito. Eso es lo que le está diciendo. Te vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Entonces, la forma en que lo está diciendo Pedro, no le está diciendo, ay, señor Pérez, ¿no? Ay, señor Gutiérrez. Bueno, aquí hay señor Gutiérrez, perdón. Ay, no lo está usando de esa manera. Él está diciendo, eres Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo lo dice? Entonces, Jesús es el Señor. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Ahora los voy a llevar a otra declaración del apóstol Pablo, que es otro texto que conocemos mucho, Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está diciendo y qué nos está diciendo a nosotros? ¿Ya lo tienen? Romanos 10, 9 y 10. De memoria se lo saben. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Está diciendo cualquier Señor? No, lo que está diciendo el apóstol Pablo está dando el remedio de Dios para la salvación, ¿no? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es Dios, ¿sí se dan cuenta qué es lo que está diciendo? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú realmente afirmas, si tú realmente reconoces que Jesús es Dios, si tú realmente reconoces que Jesús es el que manda, si tú realmente reconoces que Jesús es el que tiene autoridad, si tú lo expresas, y es muy interesante porque dice, con la boca, y luego dice, con tu boca lo confiesas, con tu boca lo dices, pero luego en la segunda parte, en el versículo 10, con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque Él está diciendo que lo hagas, que lo reconozcas que Él es Dios y que con tus actos, al hablarlo, al expresarlo, tú reconozcas que Él realmente es Dios. Que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, pero con la boca se confiesa para salvación, porque con lo que hacemos, la forma en que vivimos, la forma en que actuamos y la forma en que nos expresamos, estamos realmente diciendo que sí, Jesús es Dios. Porque a veces puedo decirlo así, pero acá en el corazón no. Y entonces como que un ratito como que lo hablo y no lo estoy confesando, porque a veces confieso una cosa o digo una cosa y lo que hago es completamente distinto. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si actúas y lo haces, entonces serás salvo con la boca y con el corazón. ¿Quién es Jesús? Ya dijimos, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, pero además tenemos que decir que Jesús es el Salvador. La Navidad, la Natividad,
Es Dios humanado, es Dios encarnado. Es el plan de Dios para la salvación. Qué triste que hablemos de Navidad y que no hablemos del plan de Dios para la salvación. Y pienso que si hay motivos, bueno, hay muchos motivos para celebrar la Navidad, ¿no? Muchos. La verdad, ni lo entro a cuestionar, porque, pues valdrá la pena. No, yo creo que sí vale la pena y vale mucho la pena celebrar la Navidad. Pero si hay un motivo muy, muy importante, es que celebramos el amor de Dios por nosotros. Es que celebramos lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es que celebramos que Jesús es el Salvador. Y el hecho de que celebremos la Navidad es que es un excelente momento para hablar del plan redentor de Dios. Creo que incluso esa es la razón por la que el enemigo ha distorsionado tanto la Navidad. Ha querido, hablen de todo menos del plan salvador de Dios. Hablen de los regalos, hablen de la comida, de la cena y hablen de todo lo que es Navidad, pero no hablen del plan redentor de la salvación. ¿No? Y entonces, si entramos en ese juego de no celebrar, pues entramos en el mismo juego del enemigo, ¿no? No, sí hay que celebrar, pero hay que hablar de lo que es la Navidad. Hay que expresar el mensaje redentor de nuestro Dios. La Navidad está íntimamente ligada a hablar del nacimiento del Señor Jesús y a hablar de su muerte en la cruz. No podemos separar las dos cosas, porque hablar del Señor Jesús es hablar de que el Señor Jesús es el Salvador. Y si vino a este mundo con un motivo, es que vino a salvarnos. Entonces, si nosotros distorsionamos el mensaje de la Navidad y no hablamos de lo que es el plan de salvación, entonces caemos completamente en el juego. Él vino a morir por nosotros. Cuando se habla del estado de humillación del Señor Jesús, el estado de humillación del Señor Jesús no comienza cuando arrestaron al Señor Jesús. El estado de humillación del Señor Jesús no comienza cuando comenzaron a escupir o a cuestionar al Señor Jesús. El estado de humillación del Señor Jesús no comienza cuando lo clavaron en la cruz del Calvario. El estado de humillación del Señor Jesús comienza cuando Él nació. En la condición en que Él nació. Que Él, siendo Dios, dice, no tuvo, allá en Filipenses, ¿verdad?, eso como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, nació y vino y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Entonces, Jesús es el Salvador y ese es el tema que tenemos que tratar y ese es el tema que tenemos que celebrar y ese es el tema que tenemos por el que tenemos que hablar. Pedro, y aquí me acuerdo otra vez de lo que hablamos el año pasado, ¿verdad? Cada vez que el Señor Jesús decía, pues a eso vine. Pedro le decía, no vayas a morir. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo cuando el Señor Jesús les anunció que iba a ir a morir a Jerusalén? No vayas, no vayas. Y el Señor Jesús le dice, pues si a eso vine, Pedro. Esa es la razón. Esa es la razón. Hay muchas cosas que celebrar. Decimos, Navidad es Jesús. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. ¿Qué mejor decir es mi Salvador?
y que nuestros seres queridos y las personas con las que convivimos y las personas que les vamos a dar abrazo y las personas que vamos a pasar estos días, que cada uno pueda decir también: Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Para eso vino el Señor Jesús. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? La invitación es a celebrar la Navidad. Hay muchas cosas que celebrar. La invitación es realmente que al celebrar la Navidad anunciemos a Jesús, proclamemos a Jesús, proclamemos quién es Él. Él es Dios, Él es Señor, Él es nuestro Salvador. Y le anunciemos a todas las personas a qué vino el Señor Jesús. No nos quedemos callados, no caigamos en el juego. Al contrario, vamos a celebrar y vamos a decir: aquí estamos para celebrar realmente lo que se tiene que celebrar. ¿Qué? Que el Señor Jesús es Dios y se humanó, se encarnó, vino a morir por nosotros. Él, siendo el Señor de todas las cosas, vino a hacerlo. Y Él vino a morir por mí, por ti, en la cruz del Calvario, y su muerte es lo que nos da vida. Pues hay muchas cosas que celebrar. Damos gracias a Dios por su gran amor, por su bondad. Repito, ¿cuál es la invitación? Vamos a celebrar en la forma correcta, de la manera correcta, porque vamos a ir seguramente, o estaremos muchas veces u ocasiones, probablemente en medio de una convivencia de estas donde lo menos que se piensa es en Jesús, lo menos que se piensa es qué hizo Dios. Y digan ahí: estamos celebrando la Navidad. Es nuestra responsabilidad como hijos suyos, como hijos de Dios, es decir, estamos celebrando la Navidad, y la Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús. No podemos separarlo, no podemos dividirlo. La Navidad es Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos y meditando en tu palabra. Gracias te damos también por este regalo tan hermoso en Cristo Jesús. Hoy celebramos, hoy comenzamos esta serie de celebraciones. Celebramos tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, en que a pesar de ser como somos y a pesar de que hemos fallado tanto, Señor, tú muestras tu cuidado, tu amor, tu bondad en nuestras vidas. Te exaltamos, te damos la honra y la gloria, te proclamamos solamente a ti. Eres bueno, Señor. Bendice pues a cada uno, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno. Bueno, ¿sí me escuchan, hermanos? Algunos dicen que ya estamos empezando un poco tarde el tiempo de Adviento. En realidad, si cuentan, ¿cuántos domingos hay de aquí al 25? ¿Con el 25? ¿Hoy es qué? 4, 11, 18 y 25. O sea que sí nos da tiempo de prender las velas. Sí, bueno, creo que sí nos da tiempo. Generalmente, ¿qué es el Adviento? Adviento quiere decir la palabra advenimiento, ¿no? Antes, la preparación a la venida. ¿Por qué celebramos el Adviento?
Bueno, damos gracias a Dios porque, como comentamos hace un momento, Él vino a morir por nosotros. Nosotros también nos estamos preparando para una segunda venida, ¿sí o no nos estamos preparando para una segunda venida? Y bueno, muchos cuando el Señor Jesús vino, los agarró como no muy apercibidos, más bien tenemos que decir desapercibidos, ¿no? Todos andaban, pero dentro de todos esos que no estaban concentrados en lo importante, sí hubo algunos que estaban esperando, los menos estaban esperando al Salvador. Nosotros, en medio de una sociedad que se desenvuelve de muchas formas, con corrupción, con violencia, con maltrato, con muchas formas diferentes, estamos esperando al Salvador y estamos esperando las promesas de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no tengan miedo. ¿Se acuerdan que les dijo? Hemos leído varias veces eso. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Pero algo que dijo en ese capítulo especial, Juan 14, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, cuando Él vino a traer ¿qué? La paz de Dios, que Él solamente nos puede dar. No la doy como el mundo la da, dijo Él. Y la primera vela tiene que ver con eso, con la paz que Dios nos da. Emmanuel es Dios con nosotros. Emmanuel es la reconciliación de Dios con nosotros. Emmanuel es la paz de Dios en nosotros. Por eso prendemos la primera vela hoy y decimos: gracias, Señor, por la paz que tú nos das. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Gracias te damos porque el propósito tuyo al venir es darnos paz, la paz con Dios, que tanta falta hace en este mundo, Señor. Permítenos también ahora ser cada uno de tus hijos un vehículo que lleve esta paz a todos, Padre Celestial. Bendice pues a tu iglesia, guárdala y sosténla, Padre Celestial. Gracias por esa paz que tú nos has dado ya. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. Y te pedimos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar. Yo sé que no alcanzan a ver la flama, pero sí está prendida, ¿verdad? ¿Sí la alcanzan a ver o no? No, sí está prendida. ¿Ahí ya la alcanzan a ver? No piensen que no la prendí, sí la prendí. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, en Tito 3,
versículo 13 y 14. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para poder leer este fragmento de la palabra y vamos a leerlos todos juntos, despacio, que nos entendamos los unos a los otros. La palabra de Dios dice así: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada nos falte, y aprendan también de los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, como la Junta de Diáconos, los seguimos invitando para las ofrendas de fin de año, que podamos dar algo de lo que el Señor nos ha permitido trabajar durante el año, hermanos. Lo que sea de su corazón. Recuerden que el Señor nos está pidiendo 1 de 10 que nos da, hermanos. Entonces, los seguimos invitando a dar esta ofrenda de fin de año, hermanos. Vamos a orar y posteriormente vamos a entonar el himno. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, porque tú eres bueno, Señor, y has sido con cada uno de nosotros en todo momento. Gracias te damos porque en esta semana estuviste con nosotros, Señor, cuidándonos de todo mal, todo peligro, llevándonos con bien al trabajo y así mismo regresando a casa. Ahora, Señor, te damos gracias por estas ofrendas que están por recibirse, estas ofrendas y estos diezmos, que tú los limpies, tú los guardes, tú los purifiques, que tú, Señor, nos hagas buenos administradores de estos dineros para los gastos de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que si algún hermano está en necesidad, tú, Señor, acudas a él, Señor, y pongas los medios para salir de esto, Señor. Y si es necesario, Señor, que tú nos hagas esa herramienta, ese instrumento, Señor, para poder ayudar al hermano. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el canto, hermanos, te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida.
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado esta tarde ya. Tomen sus lugares un segundo, ya estamos listos para salir, y nuestros hermanos que están en casa, queremos solamente dar algunos pequeños avisos. Primer aviso, pues hermanos, como ven ya están el adorno navideño. Queríamos o invitamos a todos a participar y pues realmente hubo muy poca respuesta, hermanos. Los animamos a participar más. Gracias a Dios por los hermanos que estuvieron y que fueron oportunos para algunas cosas, algunas hermanas muy pendientes la parte económica, y damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Pero a los hermanos a venir y aquí a la mano de obra, esto fue creo que algo que nos faltó. La hermana Raquelito quiere hacer un comentario y bueno, creo que ahí se va a quedar. Sí, nada más comentar que se hizo la limpieza del anexo, porque pues éramos 5 personas las que estábamos. ¿Se hizo o no? En el templo sí, el anexo no. Ok. Porque estuvimos limpiando y haciendo el arreglo del arbolito. Entonces, realmente éramos 2 hermanas, 2 adolescentes y bueno, un joven que fue Kailita. Pues 5 personas estuvimos, pero ya todo el día estuvimos aquí, no nos dio tiempo de limpiar el anexo. Entonces, pues la invitación sigue, y porque el anexo es creo que el más sucio. Entonces sí les invitamos, hermanos, en el amor del Señor, a hacer esta limpieza. Sí, también quisimos enviar espero que todos ya vieron las actividades del mes. Si no, esperamos hacerles la invitación, no solo proyectárselos ahí en un momento, sino mandárselos por WhatsApp. Espero mandárselos a todos en estos días. ¿Qué tenemos? Queremos que todos sepan. Próximo sábado 10 tenemos la película con los jóvenes a las 5 de la tarde. Los invitamos, hermanos, para que los que quieran venir, sí se va a transmitir, pero ojalá que pudieran venir. Yo creo que va a ser una experiencia diferente, porque pues no solo porque va a haber botana y algunas cosas así, no va a ser aquí abajo, va a ser ahí arriba, ¿no? Pero los invitamos, hermanos, para que los jóvenes tienen preparados algunas cosas especial, además de la película, ¿no? Los que puedan venir, bienvenidos. Los que quieran seguirlo en línea, está bien, se van a perder algunas cuestiones también, ¿no? Eso es en cuanto a la película de los jóvenes. El próximo domingo también, si Dios nos permite, es 11, tenemos nuestro culto navideño, y por la tarde tenemos un culto unido con las iglesias que hemos tenido estas actividades. El culto el próximo domingo en la mañana normal, regular, y en la tarde a las 6 de la tarde. ¿Ok? También el sábado 18 tenemos el festival navideño. Vamos a invitar ahí para que todos estemos también participando, a lo mejor el sábado anterior el domingo 18 es el festival navideño, el sábado 17 para que podamos pues hacer este aseo que nos están invitando, ¿verdad? Para que todos participemos. Este es el cartel, ahí falta nada más el culto unido con los hermanos, ese sí es vía Zoom, todo va a ser vía Zoom. También, hermanos de escuela de formación, solamente el próximo domingo tenemos ya clase, y de ahí nos vemos ya hasta el mes de enero, el segundo domingo de enero. Recordemos, el primer domingo de enero es primero de enero, ¿no? El primer día de enero. Ese día no vamos a tener curso. Culto especial de Navidad 24 de diciembre, culto especial de fin de año 31 de diciembre a las 6 de la tarde, tanto el culto especial de Navidad y culto especial de fin de año. El
culto del 25 sí vamos a tener, así que los esperamos, hermanos. Ese va a ser a las 12 del día, como no vamos a tener escuela de formación, a las 12 nos vemos. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda? Bueno, los diáconos tienen una, o los jóvenes. Bueno, adelante. Perdón, hermanos, de la película que tenemos como jóvenes que vamos a proyectar, vamos a hacer algunas dinámicas dentro de lo que es aquí la nave para los que gusten venir. Vamos a tener dinámicas, vamos a tener también una encuesta, vamos a tener al final una trivia, por decirlo así, de la película, y pues al ganador o los ganadores se van a llevar algunos regalos sorpresa, hermanos. Entonces, a los que gusten venir, pues aquí los esperamos, son bienvenidos. A los que no puedan venir, hermanos, recuerden que se va a poder transmitir por Zoom, y sí, hermanos, también van a poder participar al final en la dinámica, en la trivia, también los hermanos que estén por Zoom. Entonces, hermanos, las actividades y la dinámica que vamos a tener aquí presencial va a ser antes de la película. Entonces, hermanos, los invitamos, va a ser a las 5, que lleguen unos 10, 15 minutos antes para poder organizarnos en esta dinámica y poder empezar puntuales sin ningún retraso, hermanos. Bueno, gracias. Ya habíamos comentado un poquito, pero bueno, ya nos ampliaron un poco más sobre esta actividad. Pues los esperamos, hermanos, todos para participar. Va a cantar el coro de las hermanas. Hoy va a haber ensayo del coro. Sí, hermana Margarita. Exactamente. El WhatsApp. Sí, es lo que yo comenté hace un momentito, que quiero mandárselos a todos y espero esta semana, cuanto antes mandar. Se los iba a mandar hoy junto con el programa, pero hubo ahí una cuestión técnica, por eso no se los mandé. Pero sí, hermano. Entonces, ya mencionamos las actividades en general y esperamos mandar este banner, esta foto para que todos lo puedan tener. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues los invitamos. Vamos a orar, ahora sí, puestos en pie. Después de orar, recibimos la bendición y después nos despedimos con un canto que vamos a entonar. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu gran amor, por la oportunidad que nos has dado de estar juntos esta tarde para buscar tu rostro, para alabarte y para meditar en tu palabra. Queremos suplicarte que tu palabra sea quien nos inquiete y que al salir, Señor, en todo lo que hagamos, te sirvamos, Señor. Que en todo lo que hagamos, Señor, busquemos darte la honra y la gloria. Bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla. Dirígela, Padre Celestial. Sosténla físicamente, espiritualmente, anímicamente, Señor. Tú trae el soporte a cada uno, Padre Celestial. Te alabamos, te damos la honra y te pedimos todo esto, nuestro buen Dios, confiando en tus promesas, que eres bueno. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión y la participación de su Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de vosotros ahora y siempre. Amén y amén. Vamos a entonar este estribillo sentado en su trono. Vamos a entonar este canto sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús.
con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso. De nuevo. Poderoso. Una vez más. Poderoso. Amén. Pedimos, nos saludamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos en la distancia, hermana Mosalo, hermana Débora, hermana María Luisa, Dios les bendiga, hermano Constanzo, Belén, Dios te bendiga, hermana Nieves, hermana Hilda Beltrán, familia Torres Alcántara, hermana Gaby y Areli, Dios les bendiga, los saludamos. Karen del Toro, te saludamos, hermana Catalina, Keilita, nuestra hermana Gina, nuestro hermano Mario Rivera. Y bueno, creo que hay algunos hermanos que se han desconectado, los saludamos también. Estaba nuestra hermana Gaby Nájera, estaba Diego, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga, que estén muy bien, los esperamos en las actividades. Vamos a despedir también aquí a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho.